Bueno, el ejercicio que vamos a resolver es el ejercicio número 2.1 de la guía de la unidad 2, que dice: tiempo de operación antes de fallar de un componente. Supongan que un sistema contiene cierto tipo de componente cuyo tiempo de operación antes de fallar en años está dado por t. La variable aleatoria t se modela bien mediante una distribución exponencial con tiempo medio de operación antes de fallar de 5 años. Entonces, al leer el enunciado podemos darnos cuenta que nos da un poco de información al decirnos que es una distribución exponencial. Y si nosotros revisamos nuestro formulario, nos vamos a la distribución exponencial. Sabemos que es una distribución uniforme, que es una distribución de variable longina, y dice que es la esperanza, que se escribe así: la esperanza es igual a 1 sobre lambda. Entonces nos dicen que 1 sobre lambda es de 5 años. Entonces nosotros podemos concluir de que lambda es el inverso de ese, que sería un quinto. Entonces, si leemos el enunciado número 1, dice: calcule la mediana. Entonces, la mediana es el dato que se encuentra justo a la mitad, ¿cierto? Que representa el 50%. Entonces, nosotros podemos usar nuestra función acumulada de la función exponencial, que es la siguiente, que es 1 menos c elevado a lambda x. Es menos lambda x, creo, ¿no? Sí. Entonces, esta es la forma de una función exponencial, que sea de una función acumulada. Y sabemos que queremos la mediana, que es el 50% de los datos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en este ejercicio es simplemente encontrar x. Entonces, despejamos C. Sería eso, esto, ¿verdad? Y ahora aplicamos el logaritmo para poder eliminar ese. Sería menos lambda x igual al logaritmo de 5. Y bueno, despejamos x. Menos lambda. Y nosotros sabemos que menos lambda, bueno, que lambda es un quinto. Entonces, si nosotros reemplazamos esto en la calculadora, deberíamos obtener este valor: 3,4657. Y esto representa el tiempo dado en años, que serían casi 3 años y medio, porque, bueno, así está expresado en el enunciado. Ahora, si leemos la B, dice: calcule la probabilidad de que el tiempo de operación antes de fallar exceda el tiempo medio por más de 2 desviaciones estándar. Entonces, voy a borrar para poder tener un poco más de espacio. Vamos a ver aquí que el lambda es 1 sobre 5. Y bueno, calcula la probabilidad de que el tiempo de operación antes de fallar exceda el tiempo medio por más de 2 desviaciones estándar. Entonces necesitamos conocer primero la desviación estándar. Y si nos vamos a nuestro formulario, nos da la varianza. La varianza es 1 sobre lambda cuadrado. Y sabemos que la desviación estándar es la raíz de la varianza. Entonces, si nosotros calculamos esto, sería 1 sobre lambda. Entonces sabemos que lambda es un quinto. Entonces, la desviación estándar sería 5. ¿Cierto? Y como nos piden el doble de la desviación estándar, eso sería 10. Doble.
2 por la S de desviación estándar. Vamos a ponerle S de X. ¿Cierto? Entonces sabemos que el doble de la desviación estándar es 10. Y bueno, conociendo esto, podemos analizar un poco lo que nos decía, ¿cierto? Que nos pedían calcular la probabilidad de que el tiempo de operación antes de fallar exceda el tiempo medio. Podríamos establecer la siguiente, por así decirlo, ecuación, no sé, que necesitaríamos, que sería la probabilidad de X, o es lo que nos están pidiendo, el doble de la desviación estándar, voy a ponerlo así. Doble de la desviación estándar más el tiempo medio. Así sería. Y bueno, conocemos todos los datos. Sabemos que el tiempo medio o la esperanza es de 5 años y el doble de la desviación estándar es 10. Entonces simplemente debemos reemplazar eso por eso. Voy a dejar eso ahí. Y bueno, voy a definir mi X, que sería el tiempo de operación antes de fallar en años. Tiempo de operación antes de fallar en años. Ese sería mi X, ¿cierto? Entonces, como dijimos, por esto sería la probabilidad de los X mayores a 15, porque el doble de la desviación estándar es 10 y el tiempo medio es 5. Y bueno, teniendo esto, simplemente debemos resolverlo como ya sabemos, ¿cierto? Con el complemento 1 menos la probabilidad de los X menores a 15. Y bueno, ahora aplicamos la fórmula, porque esto, aquí podemos usar la acumulada, ¿cierto? Ese sería 1 menos la acumulada. Y la acumulada, si no me equivoco, de una distribución exponencial es 1 menos e elevado a menos lambda x. Esa es la forma de una exponencial, ¿cierto? Entonces, nosotros conocemos el valor de lambda y conocemos también x. Entonces podemos reemplazar estos valores. Que sería menos 15 dividido en 5, ¿cierto? Que sería lo mismo que aquí nosotros pusiéramos 3, porque menos 15 dividido en 5. Por este menos, sabemos que este 1 se anula con ese 1, y este queda como positivos. Entonces, si nosotros metemos eso en la calculadora, como e elevado a menos 3 sería 0,0498. ¿Sí, cierto? Y bueno, la C del mismo enunciado dice: si se instalan 10 de estos componentes en diferentes sistemas, ¿cuál es la probabilidad de que al final de 8 años al menos 5 funcionen? Entonces vamos a ver primero. Entonces, ¿cierto? Nos preguntan cuál es la probabilidad de que al menos al final de 8 años al menos 5 funcionen. Pero primero tenemos que conocer la probabilidad de que en 8 años
al menos uno funcione. Entonces, si nos damos cuenta que tenemos dos tipos de distribuciones mezcladas. Primero una exponencial y después una binomial. Entonces, debemos definir primero nuestro x. Ahora nuestro x cambiaría. Sería la cantidad de años en los que aún funciona un componente. Cantidad de años en los que aún funciona un componente. ¿Cierto? Primero necesitamos calcular la probabilidad para que uno funcione. Entonces, ¿cuántos años? Serían 8. Entonces, la probabilidad de que al menos, dice al menos, ¿cierto? 8 años. Entonces, la probabilidad de los x mayores o iguales a 8. Y como sabemos, hacemos el complemento de esto. De los x menores a 8. Esto es lo mismo que decir que tenemos la función acumulada hasta 8. ¿Cierto? Y bueno, ya lo reemplazamos en nuestro formulario. Nosotros podemos ir viendo esto. La función acumulada sería 1 menos, paréntesis, 1 menos e elevado a menos lambda x. ¿Cierto? Esto es la forma de la acumulada y este es el 1 que tenemos aquí. Entonces, de nuevo conocemos todos los valores. Lambda es un quinto y x es 8. Nos quedaría menos 8 quinto. ¿Cierto? Y de nuevo, ese 1 se anula con ese 1 y este iría positivo. Y si yo meto este valor a la calculadora, me daría esta probabilidad. Tengo 0,2018. Entonces, ¿qué sería esto? Esto sería la probabilidad de que en al menos 8 años un componente aún funcione. Entonces, este valor, mi probabilidad, ¿cierto? 0,2018. Voy a anotarlo como pi. Voy a borrar. Y también debo borrar, pongo para definir mi x de nuevo. Ahora que conozco una probabilidad de que al menos un componente funcione al menos 8 años, ¿cierto? Necesito un n. Y aquí el enunciado me lo da, dice que son 10. Entonces n igual 10. Y mi x ahora sería la cantidad de componentes que funcionan después de 8 años. Después entonces, bueno, calculamos la probabilidad de esto, ¿cierto? La probabilidad de los x mayores igual a 5, porque el enunciado me dice eso. Me dice que si instalan 10 componentes, se instalan 10 de estos componentes en diferentes sistemas. ¿Cuál es la probabilidad de que al final de 8 años al menos 5 funcionen? La probabilidad de que al menos 5 funcionen. Y ahora lo que necesitamos hacer es el complemento nuevamente. Estamos resolviendo una binomial porque tenemos una muestra y una probabilidad. Y esta sería la probabilidad de los
los x menores a 5. ¿Cierto? Entonces esto sería 1 menos la probabilidad de los x igual a 0 más la probabilidad de los x iguales a 1 más la probabilidad de los x iguales a 2 más la probabilidad de los x iguales a 3 más la probabilidad de los x iguales a 4. Entonces nosotros, bueno, si nos vamos a la binomial, tenemos que usar la fórmula, ¿cierto?, de la función densidad, que su fórmula es esta, que igual está en el formulario. Uno menos pi elevado a x, ¿cierto? Entonces aquí el único parámetro que va a variar sería nuestra x, y nosotros debemos poner eso en la calculadora, y al resolver eso, el resultado final debería ser 0,0339.